Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset es uno de los grandes filósofos españoles del siglo XX, aunque nació a finales del siglo XIX, y realmente diríamos es también el fundador de la Escuela de Filosofía de Madrid. Si hubiera que hacer un esquema o un mapa conceptual, más bien, de su filosofía, podríamos decir que afirmó claramente un raciovitalismo, o sea, la razón vital. La vida, por tanto, como realidad radical. Sería también un racionalismo, y la razón como guía de la vida, por tanto, un vitalismo. Además, Ortega y Gasset entendía la verdad como perspectiva, con un subjetivismo que pues, rechazaba el relativismo. La verdad, de todas maneras, se capta parcialmente, según el propio Ortega y Gasset. Ciertamente, pues él consideraba que la historia era algo fundamental en el conocimiento, la denominada razón histórica. En cuanto a su famosa frase, yo soy yo y mi circunstancia, pues está claro que para Ortega la circunstancia no determina. El hombre pues tiene un proyecto como futurición y también trató en sus obras, en sus ensayos, en sus libros del problema de España y también, por supuesto, en sus numerosos artículos periodísticos. Para él, Europa es la solución. También insiste Ortega que hay que hacerse cargo de la circunstancia. Y también habla de las ideas que son conscientes y las creencias que contamos con ellas. En cuanto al raciovitalismo, pues es evidente que la teoría filosófica de Ortega se denomina así porque se basa en la idea de que la vida es la realidad radical. En este sentido, Ortega se opone por igual tanto al idealismo, que considera la realidad como una construcción del sujeto, del yo, como al realismo, que establece que la realidad existe con independencia del sujeto. Toma el concepto de ser en el mundo de Heidegger y defiende Ortega que el hombre es un ser que no puede vivir con independencia del mundo que le rodea. Está inmerso en el propio mundo, en la propia realidad. Además, José Ortega y Gasset desarrolla el concepto de razón vital, un concepto de razón que se opone al racionalismo, ya que considera que el mundo debe reducirse a la razón para ser comprendido, y con esto no está de acuerdo Ortega. Y también, pues diríamos que tampoco es que afirme un vitalismo a ultranza, ya que habría que pensar de esa forma que la vida es solamente instinto y racionalidad. En cambio, para Ortega el hombre debe guiarse por la razón, pero una razón, eso sí, que tenga presente las exigencias de la vida y que no se aleje de la propia vida. En este sentido, según Ortega, no puede, diríamos que haber auténtica vida humana sin la razón, ni auténtica razón si ésta se encuentra alejada de la vida, porque vida y conocimiento se necesitan, se coimplican, podríamos decir. Es necesario saber cómo es el mundo para saber a qué atenerse, y eso también lo da el conocimiento. Además, la vida del hombre es un proyecto frente a la del animal, que no tiene proyectos de vida, y nuestro presente está en función también del futuro. La historia, además, es fundamental para entender al ser humano. El hombre no tiene una naturaleza fija, sino tiene sobre todo historia, y no puede ser tampoco reducido de una manera absoluta a la ciencia física. La razón vital es, por tanto, en la filosofía de Ortega, razón histórica, lo que permite de esta manera superar las limitaciones de la razón de la modernidad y comprender al hombre en su historia. En cuanto al perspectivismo que afirma la filosofía orteguiana, pues está claro que Ortega defiende el concepto de verdad como perspectiva, ya que, según él, conocemos la realidad tal como se presenta nuestra perspectiva en un momento histórico determinado. Por lo tanto, la perspectiva se abre a un doble nivel. Un nivel individual, ya que cada individuo ve el mundo desde su óptica particular, y también un nivel histórico social. Cada pueblo o cultura percibe la realidad también de un modo específico y determinado. En este sentido, pues el perspectivismo se enfrenta claramente al dogmatismo racionalista, por ejemplo, ya que solo se admite como verdad aquello que la razón concibe de manera clara y distinta, y también el perspectivismo se enfrenta, de alguna manera,
al escepticismo, ya que no existe la verdad según el escepticismo. En cambio, el perspectivismo no implica ni un relativismo ni un escepticismo, puesto que cada perspectiva es verdadera en sí misma y las perspectivas necesitan ser completadas recíprocamente o mutuamente. En relación con la cuestión del yo y su circunstancia, Ortega afirma que el ser humano es un ser con el mundo, y yo me atrevería a decir que en el mundo fundamentalmente, que no puede separarse o disociarse del entorno en el que le ha tocado vivir. Frente al ejemplo del medio ambiente del animal, Ortega afirma o sostiene que el hombre tiene mundo compuesto por historia, símbolos, cultura, etc. A este mundo humano Ortega lo llama circunstancia, y la existencia del hombre consiste en hacerse cargo de esa circunstancia, porque es evidente que el yo puro no existe sin la circunstancia, sino que se configura por ella o se determina por ella. Y, por otra parte, las cosas, la circunstancia, carecen de sentido si no hay un sujeto que las contemple, que las interprete, que las entienda, etc. Además, el hombre debe salvar su mundo, buscar el sentido de lo que le rodea para conocerse a sí mismo. De ahí esta frase tan famosa, dicha por Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y también, pues por último, habría que decir que la circunstancia engloba también a los demás sujetos. No se puede concebir al hombre sin la sociedad. El hombre es un ser social, como ya decía también Aristóteles. En este sentido, el tema de la circunstancia llevó a Ortega a plantearse la cuestión de la libertad, ya que si las circunstancias determinan, en cierto modo, al sujeto, no hay libertad. Pero para Ortega está claro que las circunstancias permiten un margen de acción y abren posibilidades entre las que el hombre ha de elegir. La elección es una de las cuestiones claves en la filosofía de Ortega en relación con la ética, de manera que sí hay libertad, y por eso la vida se nos presenta como problema que hay que intentar solucionar, y hay que elegir, etc. Respecto a las ideas y creencias, pues Ortega y Gasset intentó, y lo consiguió, definirlas lo más claramente posible. El hombre, según Ortega, necesita hacerse cargo de su circunstancia, como ya se ha comentado, y orientarse en el mundo. Y para ello cuenta con las ideas y las creencias. Por tanto, hay que entender bien qué son las ideas y qué son las creencias. Las ideas para Ortega son, sobre todo, representaciones de la realidad que, verdaderas o falsas, podemos someter a la consideración o al análisis de la razón. Y las creencias, en cambio, son representaciones de la realidad que hemos interiorizado por la presión social, porque están en el ambiente histórico que nos ha tocado vivir. Son, por tanto, más determinantes en nuestra vida que las ideas, incluso, aunque no son resultado de la reflexión intelectual. Y no implican tampoco un vitalismo irracional, porque las creencias, en realidad, nos ayudan a comprender el propio mundo en el que vivimos, y porque la racionalidad es consustancial al hombre. Una idea puede ser una creencia y viceversa, en función de su significado en la vida o en la existencia del sujeto. Ortega, por otra parte, no niega la racionalidad, puesto que la predisposición a la objetividad y al ejercicio de la razón nos permite orientarnos de mejor manera en la existencia, y es algo propio y consustancial del hombre. En referencia al problema de España, pues Ortega toma posición en el debate que había iniciado ya la generación del 98 sobre la regeneración de España. Después de su viaje europeo percibe pues un claro desfase cultural de España con respecto a Europa, que está más adelantada. Sugiere que este desfase debe paliarse con una renovación cultural y filosófica. España representa, desde su punto de vista, a su juicio, un modo subjetivo de pensar, y es necesario importar la racionalidad y el hábito crítico y analítico del pensamiento científico alemán. España es el problema. Según Ortega escribe, Europa es la solución. Respecto a la vigencia del pensamiento orteguiano, pues es evidente que la obra de Ortega supuso la creación de un lenguaje filosófico que no existía en nuestro idioma hasta el momento, y ese pues es uno de los méritos más importantes de Ortega. En relación con algunos aspectos de su pensamiento, como la eclosión de las masas o la rebelión de las masas, o sus reflexiones estéticas, siguen teniendo interés también actualmente. Su mirada centrada en la circunstancia y la historia y su idea de la vida como proyecto siguen también interesando en gran manera al hombre actual. Por otra parte,
pues también es verdad que Ortega representa, además, una influencia decisiva en la filosofía española inmediatamente posterior a él, ya que murió en 1955, de tal manera que durante el siglo XX, y también podemos decir que durante el siglo XXI, esta no puede comprenderse sin su pensamiento como un referente fundamental, o uno de los referentes más significativos, al menos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los amigos y oyentes de Radio Sofando, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.